Voy a volver a explicar lo de el control del movimiento porque parece que lo expliqué. A ver. No lo sé, depende. Se encontraba en que vamos estaba metida la acetilcolina, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Entonces. Bueno, yo tenía que ser permanente. Cosas que pasan. Pasan cosas. Voy a mandar que dejo un permanente. La típica. Nunca falla. Nunca falla. Ya. Entonces, acuérdense que para el control de los movimientos a nivel del ganglio basal, nosotros tenemos una regulación de dopamina con acetilcolina. ¿Ya? Para que eso ocurra de manera normal, imagínense que tenemos una balanza. ¿Ya? Entonces, la acetilcolina y la dopamina, no estoy hablando del neurotransmisor en sí, sino que de la activación de esos receptores, ¿ya? Tiene que estar en equilibrio. De ahí estamos bien y controlamos los movimientos. En el caso de los antiparkinsonianos, o sea, los antipsicóticos, lo que vamos a hacer es antagonizar estos receptores. Por lo tanto, el equilibrio se va a perder. Lo que vamos a tener es esto. Una disminución de la activación de receptores dopaminérgicos y en relación a esa actividad, la actividad de la acetilcolina va a estar aumentada. Entonces eso va a provocar la desregulación. Lo que se hace ahí es administrarle a estos pacientes un antagonista de receptores de acetilcolina que se llama benzotropina. ¿Ya? Y este fármaco disminuye los efectos adversos asociados al pseudoparkinsonismo en algunos pacientes. ¿Ya? Es el... O sea, la aclaración era que no había que aumentarla, sino Sino que disminuirla. disminuirla. Ya. Ya. Digamos ahora entonces con los anticonvulsivos. Ya, estos fármacos, la verdad es que son bastante complicadillos porque el mecanismo de acción que tienen es súper poco específico. Son en general bloqueadores de canales iónicos. Bueno, cuando nosotros tenemos algún tipo de función anormal de canales iónicos y redes neuronales, se puede propagar rápida e incontrolablemente un impulso nervioso y entonces podemos tener un foco de actividad eléctrica en el cerebro que está descoordinado y puede provocar entonces una convulsión. Y eso puede ocurrir de manera focal, de manera generalizada, asociada a un trauma, asociada a una patología, etc. ¿Ya? Cuando hablamos de epilepsia, estamos hablando de un grupo de pacientes o un tipo de pacientes más bien que tienen convulsiones de manera recurrente en el tiempo. A diferencia de lo que puede ocurrir cuando alguien se pega en la cabeza, ¿cierto? Puede sufrir una convulsión o producto de un medicamento, o etcétera, o un trauma, etcétera. ¿Ya? En el caso de la epilepsia son convulsiones recurrentes. De hecho, se estima que prácticamente el 10% de la población en algún momento de su vida va a sufrir algún tipo de convulsión. 30% de estas están causadas por desórdenes o agresiones al sistema nervioso central y el 1% de la población aproximadamente tiene epilepsia. La convulsión es la manifestación clínica, ya hay distintos tipos de convulsiones. Nosotros cuando pensamos en una convulsión anterior nos imaginamos una persona que está convulsionando en el suelo, ¿cierto? Así como una taquilla. Pero hay distintos tipos. De hecho hay algunas convulsiones que son asintomáticas. Por ejemplo, hay un tipo de convulsión que se llama la crisis de ausencia, donde el paciente como que se disocia, ¿ya? Y está como pegado, así como mirando al infinito, que puede ser segundos o incluso minutos, y eso es una convulsión, pero que no tiene síntomas motoros, ¿ya? Bueno, entonces, como les comentaba, las convulsiones pueden partir de una parte periférica del sistema nervioso central y propagarse, llegar incluso a nivel más central y propagarse por todo el cerebro, etc. Les comentaba que hay distintos tipos de convulsiones, no voy a entrar en tanto detalle, me interesa más el tema de los mecanismos de acción, pero simplemente para que sepan que hay convulsiones simples, complejas, parciales que evolucionan a generalizadas. Aquí están las crisis de ausencia que les comentaba y otros tipos que tienen compromiso de las funciones del motora, como las mioclónicas, clónicas, tónicas,
atónica, etc., y otras no clasificadas. Si alguien quiere saber más del tema de los síntomas asociados a los distintos tipos de convulsiones, acá hay una tabla con un detalle de cada uno de esos tipos de convulsiones. Ya, para quien quiera revisar todo. Ya, entonces, los anticonvulsivantes lo que hacen es regular la generación de impulsos eléctricos, y eso lo pueden hacer principalmente bloqueando vías excitatorias o estimulando vías inhibitorias. Los más utilizados son fármacos que antagonizan o bloquean canales de sodio y canales de calcio, ¿ya? Porque estos iones, obviamente, que cuando participan lo que van a hacer es estimular la generación de un potencial de acción, y por lo tanto de esa manera yo puedo inhibir la propagación del impulso eléctrico. También puedo utilizar fármacos que aumentan la inhibición mediada por GABA, por ejemplo, benzodiazepinas, en el control de un estado convulsivo. Muchas veces a nivel de crisis o salas de urgencia, las benzodiazepinas por vía endovenosa son una buena alternativa para disminuir esto o controlar de alguna manera los estados convulsivos. Y también tenemos fármacos que inhiben receptores de glutamato. El glutamato es como el contrario del GABA, ¿cierto? Es un neurotransmisor principalmente excitatorio. También puedo bloquear sus vías para tener efectos anticonvulsivantes. Y claro, yo puedo tener fármacos que actúan por uno de estos 4 mecanismos, pero también hay fármacos como el ácido valproico que tiene un poquito de todos. ¿Ya? Tiene un efecto que se denomina pleiotrópico, que va más allá de su mecanismo de acción y que puede hacer efectos a distintos niveles. Este esquema muestra los sitios de intervención farmacológica. En azul están los fármacos y dónde interaccionan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos receptores de glutamato y tenemos el felbamato, que es un fármaco que bloquea ese canal de glutamato. Después tenemos, por ejemplo, las benzodiazepinas, que estimulan o favorecen la entrada de cloruro, provocando inhibición mediada por GABA. Tenemos fármacos como la fenitoína, carbamazepina o la lamotrigina, que lo que hacen es bloquear canales de sodio dependientes de voltaje. De esa manera también se inhibe la propagación del potencial de acción. Esta tabla lo que trata de destacar son los distintos fármacos anticonvulsivantes que hay. Aquí se muestra como la absorción por vía oral. En realidad aquí no hay mucho que destacar porque son todos fármacos que tienen que llegar al sistema nervioso central, por lo tanto son altamente lipofílicos y por lo tanto la absorción oral obviamente va a ser alta. Con respecto a la vida media, sí podemos destacar que hay algunos que tienen vida media en horas bastante largas, por ejemplo hasta 60 horas. Algunos dependen de la función renal, puede aumentar o disminuir dependiendo de la función renal. Algunos pueden verse influenciados por la presencia de inductores enzimáticos o inhibidores enzimáticos. Por ejemplo, la lamotrigina tiene una vida media alrededor de 24 a 29 horas, pero en presencia de un fármaco inductor del citocromo P450, esa vida media disminuye, por ejemplo, puede ir incluso hasta la mitad. Y en el caso de fármacos que actúan como inhibidores del citocromo P450, ese tiempo de vida media puede incluso ser hasta el doble, ¿ya? Otros fármacos como el fenobarbital tienen un tiempo de vida media mucho más largo, incluso de 2 a 4 días, ya la vida media del fármaco. Y hay algunos fármacos que incluso pueden inducir su propio metabolismo y por lo tanto con el paso del tiempo va disminuyendo su propia vida media, porque son capaces de inducir las enzimas de biotransformación que los metabolizan. Esto es importante, sí, fíjense con respecto al tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario. Ya en la mayoría de los casos son varios días. Ya eso tiene que ver con la farmacocinética de los fármacos. Y también, al igual que en los otros tipos de fármacos que hemos visto hasta ahora en el sistema nervioso central, el efecto anticonvulsivante tarda varias semanas en consolidarse y finalmente en tener al paciente más o menos regulado. Acá el éxito terapéutico radica en que el paciente deje de experimentar las convulsiones espontáneas, ya sin un estímulo así como evidente. ¿Ya? Y una vez que el paciente está controlado, se puede pensar en disminuir dosis o alterar el tipo de tratamiento, etc. Ya por eso es como el resultado que se quiere buscar. Algunos fármacos se administran 2 hasta 3 veces al día, algunos hasta 4 veces al día. Ya va a depender del fármaco. Eso más que nada, lo que les quería comentar es el tema del estado estacionario, principalmente. Ya vamos con los mecanismos de acción. Ya, esto en realidad no tiene mucho de diferente con respecto a lo que hemos visto con los anestésicos locales. Estos son fármacos que actúan sobre el canal y provocan un bloqueo de este. Ya.
La duración y frecuencia del potencial de acción dice que está limitado por las propiedades intrínsecas del canal de sodio, por lo tanto si yo bloqueo este canal de sodio voy a tener un efecto inhibitorio muy importante en la propagación de un potencial a nivel del sistema nervioso central. Ejemplos de estos fármacos están la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina y el ácido valproico. Asterisco ahí al ácido valproico porque lo vamos a ver en varias familias. Ya, ¿para qué tipo de convulsiones se utilizan? Parciales, secundarias generalizadas. Lo único que voy a destacar acá, por eso está en negrita ahí, es que no son útiles en crisis de ausencia. Las crisis de ausencia en estas convulsiones que no tienen un componente motor, sino que son estos pacientes que se quedan así como disociados, ¿ya? ¿Por qué es importante saber eso? Porque este tipo de convulsiones tienen un mecanismo particular de su generación. Y hay algunos fármacos que sirven para ese tipo de convulsión, no todos. Ya, estos fármacos también tienen un efecto dependiente del uso. ¿Se acuerdan que ese concepto lo vimos en los anestésicos locales? ¿A qué se refería con dependiente del uso? Que tenían que entrar a la célula y utilizarla. Dependía del estado en que estaba el canal de sodio. Tiene que ver con el estado en que está el canal de sodio. ¿Pero qué significa dependiente del uso? Que no pasaban a través de la membrana, sino de la no sé cómo llamarlo, de la apertura interna del canal. ¿Ya? ¿Pero del uso de qué? Abierto, Dependiente cerrado, del uso de qué inactivado. cosa. Cerrado, en reposo. Lo que le estoy preguntando es cuando se habla de que el fármaco tiene un efecto dependiente del uso. ¿El uso de qué? Del canal. Del canal, ¿cierto? Mientras más está siendo usado el canal, mayor va a ser el efecto, porque como dicen acá sus compañeros, va a tender a unirse cuando el canal está en su estado activo o está abierto. Si el canal no está siendo utilizado, ese fármaco no va a tender a tener buena afinidad por ese canal. Ya estos fármacos tienen el mismo comportamiento. Bueno, la fenitoína entonces lo que hace es bloquear estos canales y ciertas particularidades que vamos a destacar. Tiene un margen terapéutico muy estrecho, ¿ya? Por lo tanto cuando hay cambios en las dosis podemos pasar de efectos terapéuticos a efectos adversos bien importantes, ¿ya? Y produce una manifestación a nivel oral que es la hiperplasia gingival. En la mayoría de los casos eso se maneja con resección quirúrgica cuando es muy avanzada. Obviamente esto acompañado del retiro del fármaco, o sea, el fármaco hay que cambiárselo al paciente, ¿ya? Porque si no va a salir con este tema de inflamación. Específicamente el mecanismo por cual se produce la hiperplasia gingival no está del todo claro, ¿ya? Hay algunos pacientes, algunos estudios que muestran que en ciertos tipos de pacientes, porque no ocurren todos, la fenitoína podría alterar la deposición de colágeno. Hay como toda una teoría al respecto, pero el mecanismo no está del todo claro, ¿ya? Entonces, les repito, en la mayoría de los casos yo descontinúo el tratamiento y esto va desapareciendo paulatinamente. En algunos casos, cuando es más evidente y más severo, requiere eso acompañarlo con resección quirúrgica del tejido inflamado. Y la particularidad de la fenitoína del margen terapéutico, que es muy estrecho. Fíjense, esto es lo que muestra la concentración plasmática a medida que voy aumentando la dosis. Entonces lo lógico es que si yo aumento la dosis al doble, la concentración plasmática debiese aumentar al doble, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero aquí llega un punto en el cual yo aumento un poco la dosis y la concentración plasmática se dispara. Eso es lo que se conoce como una farmacocinética no lineal. Y ese tipo de fármacos que tienen este comportamiento son súper complejos desde el punto de vista de la terapéutica, porque el manejo de las dosis en muchos casos, como tiene un comportamiento no lineal, puede tener efectos importantes en las concentraciones plasmáticas y en los efectos adversos. Y muchas veces los pacientes responden de manera bien distinta por las diferencias individuales en la capacidad metabólica, etc. Por lo tanto, son fármacos que muchas veces necesitan que el paciente esté en control constante para ir viendo efectivamente si pequeños ajustes en la dosis mantienen el efecto sin la aparición de efectos adversos importantes. Ya, después tenemos la carbamazepina, mismo mecanismo de acción. Ya, de aquí voy a destacar lo siguiente, que tiene un tiempo de vida media de alrededor de 10 a 20 horas, pero con el uso crónico va disminuyendo la vida media, y eso es porque la carbamazepina es inductor de su propio metabolismo. ¿Eso qué significa? Significa que probablemente en un paciente con tratamiento crónico vamos a tener que ajustar la dosis, a lo mejor aumentarla.
o aumentar la frecuencia de administración. Va a depender cómo esté el paciente respondiendo al fármaco. Por lo mismo, existen algunas formulaciones de liberación prolongada para que el paciente no esté administrándose muy seguido el fármaco y disminuir el cumplimiento terapéutico. A diferencia de la fenitoína, tiene metabolismo lineal, ya por lo tanto es más predecible la concentración plasmática alcanzada versus la dosis utilizada. Y de los efectos adversos que presenta este fármaco, vamos a destacar la somnolencia. Igual eso es súper obvio, si tenemos un fármaco que bloquea potenciales de acción, obviamente que el sistema nervioso central va a estar inhibido, por lo tanto los pacientes normalmente sufren de sedación importante. Ya, y diplopía e incoordinación, afortunadamente, como le comentaba a algunas de sus compañeras en el break, la mayoría de los efectos adversos de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, con el paso del tiempo van desapareciendo, ¿ya? Los efectos adversos normalmente en las primeras semanas de tratamiento son mucho más evidentes y después empiezan como paulatinamente a adaptarse los pacientes y van disminuyendo estos efectos adversos. La motrigina, mismo mecanismo de acción, además sirve para la crisis de ausencia, por lo tanto se piensa que aparte de bloquear los canales de sodio, hace algo más, que no se sabe exactamente qué más hace, pero hace algo más. Hay algunas teorías que dicen que podría estar relacionado con canales de calcio, su mecanismo de acción. Mira, aquí dice, se piensa que actúa inhibiendo además canales de calcio. Efecto adverso muy poco frecuente, pero muy característico de la lamotrigina es que puede provocar necrolisis epidermal, que vemos acá un paciente, este es un caso clínico reportado, que efectivamente sufrió de este efecto adverso de manera generalizada en su cuerpo. Obviamente lo que se hace cuando un paciente comienza a manifestar estas alteraciones en la piel es que se descontinúa el tratamiento lo antes posible. En este caso no sucedió eso. Y un efecto adverso que es frecuente es el rash cutáneo. El rash cutáneo es un indicativo que puede ser que el paciente puede avanzar en una reacción adversa un poquito más severa. Entonces ese tipo de paciente hay que estar monitorizándolo. Ya. Pasemos a los fármacos que actúan sobre canales de calcio. Aquí aparece el ácido valproico, había aparecido en la familia anterior el ácido valproico también, y eso es porque tiene varios mecanismos de acción asociados. Entonces bloquea canales de sodio y también bloquea canales de calcio. Se cree que bloquea también canales de calcio de tipo T, bloquea canales de sodio, como les comentaba, también aumentaría las vías mediadas por el GABA, ya sea aumentando la actividad de las enzimas que sintetizan el GABA y disminuyendo la actividad de las enzimas que lo degradan. La verdad es que hace un poco de cada uno de estos mecanismos, por lo tanto es el fármaco por excelencia cuando se quiere, no se tiene del todo claro el origen del tipo de convulsión. Como tiene varios mecanismos de acción, sirve para muchos tipos de convulsiones. Entonces, para terapia empírica, el ácido valproico es como un antiepiléptico de amplio espectro, por así decirlo. Profe, también el ácido valproico entonces debería ser de los que tienen más efectos adversos, porque como que actúa sobre todo. Tiene muchos efectos adversos. Así es. Ya, reacciones adversas: náuseas, vómitos, problemas gastrointestinales, acidez, caída de pelo, aumento de peso, temblores, sedación, hepatotoxicidad idiosincrática, que es paciente dependiente, quiere decir esto. La palabra idiosincrática es una palabra elegante para decir que no se sabe por qué se produce, ¿cierto? En algunos casos reversible, en otros casos es irreversible. Hay ciertos reportes de casos de pacientes que han requerido trasplante hepático producto del ácido valproico, pero son muy raras esas reacciones, ¿ya? Pueden provocar también trombocitopenia, puede provocar espina bífida, por lo tanto está contraindicada en el embarazo. Pasémonos a los antiepilépticos que actúan a través de las vías mediadas por el GABA. Entonces aquí tenemos las benzodiazepinas. Normalmente se ocupan como complemento a la terapia antiepiléptica en pacientes de manera crónica, pero también se ocupan como complemento en pacientes que tienen crisis convulsiva y a nivel de urgencias se pueden administrar por vía endovenosa para calmar estos estados epilépticos. Ustedes ya saben el mecanismo de acción de la benzodiazepina, así que no vamos a entrar en detalle. Con respecto a los barbitúricos, que no sé si José se los mencionó en su clase, ¿no?
Sí, lo mencioné. Sí, ¿Sí o no? mencionó. Los barbitúricos, que a diferencia de las benzodiazepinas, aumentan el tiempo de apertura del canal y por lo tanto son más potentes. Ya. Sí, bueno. Los barbitúricos Convulsiones. son muy buenos anticonvulsivantes, pero se ocupan solamente en contexto intrahospitalario porque pueden provocar sedación, depresión respiratoria severa y paro cardiorrespiratorio. Y vamos entonces a los fármacos que disminuyen la activación mediada por glutamato. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Lo que tenemos en este esquema es el tipo de receptor, es un receptor que está inserto en la membrana, está formado por 4 subunidades, etc. Estos receptores de glutamato son canales de sodio, ya tenemos ahí los AMPA y los NMDA, tenemos el AMPA, canal de sodio y potasio, es como un anticorte, ¿cierto? Entra sodio y sale potasio. El NMDA entra calcio y sale potasio, y el glutamato lo que hace es interaccionar con estos canales para promover su apertura. Y los fármacos que actúan a este nivel lo que hacen es bloquear justamente esos canales. ¿Ya? Ahora, estos fármacos no se utilizan mucho, ya, porque tienen varios efectos adversos. Entonces normalmente son como complementos en pacientes refractarios, pero no como primera línea. Ejemplo, el felbamato inhibe un subtipo específico de receptores NMDA, que son subtipos de receptor de glutamato, por lo tanto tiene menos efectos adversos, pero en general se utiliza solamente en pacientes refractarios porque puede provocar anemia plástica y falla hepática también. La gracia que tiene sí es que no produce efectos de sedación. Ya, aquí creo que son una sola vez. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos de otros antiepilépticos, ya que el mecanismo de acción puede que sea combinado o que no se sepa muy bien. Por ejemplo, el levetiracetam actuaría modulando canales de calcio y también vías de GABA. El topiramato, que es bastante utilizado, sobre todo en pacientes pediátricos, se ha visto que puede modular receptores de glutamato, vías GABAérgicas y también canales de sodio, y la tiagabina, que también modula vías GABAérgicas. Si ustedes se fijan, van a mirar acá los efectos adversos y tienen muchos efectos adversos. Ya eso está asociado a lo que les comentaba, pues estamos bloqueando la transmisión de impulso eléctrico en el sistema nervioso central, que es como funciona el sistema nervioso central, por lo tanto, obviamente los efectos adversos son importantes. Ya, esta tabla lo que muestra son los distintos mecanismos de acción de los fármacos. Entonces podemos ver cómo la fenitoína bloquea receptores de sodio, la lamotrigina, que les mencionaba, que también se ha visto que bloquea canales de calcio. El ácido valproico tiene 3 mecanismos de acción propuestos. Y los otros que ustedes pueden ver ahí. Ya, ¿a qué le vamos a hacer énfasis acá? A los inhibidores de los canales de sodio, que son los más utilizados: fenitoína, carbamazepina y lamotrigina. Además que ahí habían efectos adversos importantes y que destaqué en las diapos. Las benzodiazepinas, que se pueden utilizar para el control de estados epilépticos y como complemento al tratamiento de pacientes con epilepsia. ¿Ya? El ácido valproico, obviamente, porque tiene un mecanismo de acción pleiotrópico, y el topiramato. Ya, esta tabla lo que muestra son las interacciones de algunos fármacos antiepilépticos con enzimas de biotransformación. En algunas tablas y algunos artículos uno puede encontrar este término, que son enzimas hepáticas microsomales. No sé si lo habían leído alguna vez. ¿Ya? Paréntesis, ¿ya? Los enzimas microsomales son enzimas de biotransformación que están en distintas células. Se les llama microsomales porque para su estudio uno lo que hace es romper la célula y hacer un fraccionamiento subcelular, y al final uno se queda con unos trocitos de membrana del retículo, y a eso se le llama microsoma. Es como un artefacto experimental, ¿ya? Pero son enzimas hepáticas. Listo, aquí tenemos, por ejemplo, algunos que actúan induciendo el CYP, otros inducen incluso enzimas de conjugación, y otros inhiben estas enzimas, por cuales vías son metabolizados. De aquí, ¿qué es lo importante saber? Saber simplemente que hay fármacos que se metabolizan por estas vías, que pueden actuar como inductores, y si actúan como inductores pueden favorecer el metabolismo de otros fármacos, y por lo tanto interacciones medicamentosas, lo mismo es que si inhiben.
El tema de cómo elegir un antiepiléptico, la verdad es que está dado principalmente por el tipo de convulsión. Hay ciertos estudios que dicen que para ciertas convulsiones parciales es mejor ocupar este o este, dependiendo de los efectos adversos, entran en distinta prioridad. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el caso de una convulsión primaria generalizada de tipo tónica crónica, los más utilizados, que son los más efectivos y con la menor toxicidad, son el ácido valproico, la fenitoína y la carbamazepina. Y en pacientes que no responden bien, se puede pasar a estos otros que están entre paréntesis. También tenemos algunos en los cuales se utilizan, que son efectivos, pero a veces provocan toxicidad inaceptable, o que en realidad no es adecuado tratarlo como primera línea por la toxicidad que provocan, pero aquí tenemos algunos ejemplos. Y acá también se clasifican algunos que tienen poco valor para el control de los pacientes con epilepsia y se utilizan solamente en aquellos casos en donde hay epilepsia refractaria o que no hay otra opción de tratamiento, ya para cada uno de los tipos de convulsiones. No les voy a preguntar nunca los tipos de convulsiones, solamente me interesa que sepan cuáles son los que sirven para las crisis de ausencia, porque estas crisis de ausencia están asociadas a un mecanismo en particular que son la activación de algunos canales de calcio. ¿Ya? Eso sería con los antipsicóticos y los anticonvulsivantes. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Cuál es la explicación farmacocinética de que un fármaco tenga un comportamiento de concentración que no es lineal? ¿Por qué de repente comienza a concentrarse mucho? Ya. Buena pregunta. ¿Por qué, o a quién se le puede ocurrir por qué este fármaco, como en el caso que le mencionaba de la fenitoína, ¿cierto? De repente aumentamos la dosis y aumentan las concentraciones plasmáticas. No mencionan receptores, pero estamos hablando de metabolismo. Activa un inhibidor. ¿Qué estará pasando acá con el metabolismo? Que de repente yo aumento la dosis y se dispara la concentración plasmática. No Se puede está ser. metabolizando, ¿cierto? ¿Y qué le estará pasando entonces a las enzimas? Actúa un inhibidor enzimático o algo así, ¿o no? Probablemente esté saturándose la... Hay un proceso de saturación. Eso es lo que ocurre. Estos fármacos, bajo ciertas concentraciones plasmáticas, después se satura su proceso de biotransformación, las enzimas no dan abasto y se dispara la concentración plasmática. ¿Ya? Listo. Eso sería, nos vemos, no sé si la próxima semana, creo que no, para el seminario de ¿ya? Así que les vaya muy bien. Y